Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Yo les voy a pedir que se pongan cómodos. Hoy vamos a hablar de un tema que normalmente no suele estar en los medios de comunicación y sin embargo es un tema vital si nosotros alguna vez queremos abandonar el subdesarrollo. Para la mayoría de los países esta es una cuestión de estrategia básica. Hoy vamos a hablar de la investigación científica y de la inversión en la investigación científica en Paraguay. Primero que nada, quiero aclarar que invitamos a un montón de investigadoras. Lamentablemente ninguna estaba esta noche disponible. O sea, no hay una cuestión de machismo acá porque son todos caballeros en la mesa. Aclaro desde ya. Pero bueno, tenemos una mesa realmente de lujo para debatir esto. Así que ya les voy a contar rápidamente con quién estoy. Y voy a empezar con el doctor Victorio Auxilia. Él es profesor de la carrera de Ingeniería en Energía en Investigación de la UNA. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos, a los colegas que están aquí presentes y a la teleaudiencia, ¿no? Un gusto estar con ustedes debatiendo un tema que es realmente fundamental para nuestro desarrollo, que es el tema de la ciencia y tecnología, ¿no? Con mucho gusto. Estamos también con el doctor Javier Enrique Barúa, es director general de Investigación Científica y Tecnología de la Universidad Nacional. Profesor doctor Javier, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Luis, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarnos. Así también valorar que tengamos este tipo de espacios en un canal tan importante, en un horario central, y hablar de ciencia, hablar de investigación en este contexto realmente demuestra que algo está pasando para bien, para la ciencia y para el país. Así que gracias. El doctor Cristian Scher es docente, es investigador nivel 3 del PRONI, presidente de la Sociedad Matemática Paraguaya. Cristian, ¿qué tal? Un placer, Luis, un placer a toda la audiencia y a todos los colegas aquí. Tenemos mucho para debatir, va a ser un placer realmente. Eduardo Quintana es director de la revista científica Ciencias del Sur, creo que uno de los divulgadores científicos más importantes que tenemos hoy en el país. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Feliz de estar acá y que la ciencia sea noticia y también genere debate. Es lo importante, ¿verdad? Para que la gente, los niños y los jóvenes vean que la ciencia es una posibilidad hoy en el país. El doctor Eric Caballero, presidente de la Sociedad Científica del Paraguay, historiador. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Un gusto también estar aquí con los colegas y realmente agradecer por este espacio para discutir sobre ciencia, porque realmente se está haciendo ciencia en Paraguay. Bueno, y estamos con el ingeniero Eduardo Felipo, presidente de CONACYT. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí, yo estoy muy bien y muy bien acompañado, me siento. Así como dicen todos, lo importante es que, y por eso te agradezco la atención, que la ciencia sea más conocida y que la gente empiece a reconocer que lo que se gasta en ciencia, lo que se emplea en ciencia es realmente para beneficio mediano y a largo plazo. Bueno, quiero arrancar justamente con esa pregunta porque es increíble, pero todavía cuando discutimos presupuesto para todo lo que tenga que ver con la investigación, el planteamiento es ¿para qué vamos a invertir en eso? Es decir, si somos un país pobre, esta es la cuestión, si somos un país pobre, si todavía tenemos carencias básicas como la compra de medicamentos en los hospitales públicos, tenemos que asfaltar ruta, tenemos que las escuelas, los techos de las escuelas se nos vienen abajo, ¿por qué invertir? ¿Por qué un país pobre invierte en investigación científica? No hay otra opción, no hay otra opción. Mientras más subdesarrollados estemos, vamos a ir peor. El premio Nobel Husay, que fue uno de los pocos sudamericanos en ganar un premio Nobel de Ciencias, decía que no podemos darnos el lujo de no invertir en ciencia y tecnología, porque mientras menos invertamos, vamos a quedarnos más relegados. Y es lo que está pasando ahora. Por eso la ciencia o la academia no se nutre con la industria, no hay una conexión real hoy de las universidades con la producción científica, ni con la industria, ni con todo el entorno del mercado nacional, internacional y regional. Lamentablemente estamos muy retrasados. Luis, para aclarar, no hay que decir que Paraguay invierte 0,15% del PIB en investigación y desarrollo, o sea, en ciencia. Esto significa 58 millones de dólares anuales. Estos son datos oficiales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2021 y aún así estamos muy relegados. Es verdad que sí hay un salto interesante en cuanto a producción científica y en evidenciar que sí hay ciencia hoy en Paraguay, pero falta muchísimo todavía para la institucionalización. Y esa falta de
institucionalización hace que sea, o permite que no se puedan desarrollar ciertos proyectos. No podemos darnos el lujo, ¿por qué? Porque dependemos de la ciencia y la tecnología, Luis. Esta ya es una sociedad de la economía, del conocimiento. Y si Paraguay no está consciente de eso, vamos a ser muy desarrollados por los próximos años. Nosotros pensamos tener una de las universidades paraguayas entre las primeras 500 del mundo para el 2030. Ahora ni siquiera estamos entre las 100 de América Latina. Es muy difícil llegar a eso. ¿Por qué? Quiero saber sobre todo desde la academia, porque se supone que la investigación tiene que surgir desde la academia. Hasta que no se generó un fondo para la investigación, que fue merced al Fondo para la Excelencia en la Educación, que conseguimos sacarle a los políticos, ¿verdad?, que ya estaban por repartir la plata para invertir en investigación. Prácticamente la investigación no existía. O sea, ¿por qué la academia, por qué las universidades perdieron, digamos, eso que es su esencia? En realidad no es que perdieron, Luis, nunca lo tuvieron, ¿no? Es decir, el modelo de universidad que nosotros adoptamos en Paraguay a fines del siglo XIX es el que prácticamente hoy día está presente, ¿no? Es decir, la investigación no es prioridad en ninguna universidad, ni pública y menos aún privada en el país. El que realmente dio un impulso importante a la investigación fue el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De los 58 millones de dólares que mencionó Eduardo, prácticamente el 16% proviene del CONACYT. Y la mayor parte de lo que se invierte en ciencia y tecnología en el país, cerca del 75-80%, proviene de instituciones públicas, no solamente universidades públicas, sino también instituciones, por ejemplo, los ministerios, ¿no?, que realizan investigación aplicada principalmente, que son las que más invierten. El CONACYT, para tener un ejemplo, está invirtiendo en ciencia y tecnología por lo menos 4 a 5 veces más de lo que invierten todas las universidades privadas del país en investigación, ¿sí? Las universidades públicas sí invierten mucho más con relación a las universidades privadas, ¿verdad? Pero hay que reconocer, si no fuese el CONACYT con los fondos concursables y todos los instrumentos con los que dispone, realmente no hubiésemos tenido ese 0.16% que se invierte con relación al Producto Interno Bruto en nuestro país, que está muy bajo, ¿eh? Es el 25% del promedio en Latinoamérica en términos porcentuales. En términos absolutos, realmente estamos muy por debajo, ¿no? Muy por debajo, ¿no? Si nosotros invirtiésemos a nivel de lo que invierte América Latina, no estamos hablando el mundo, ni Europa, ni los países más desarrollados, no estamos hablando en promedio de América Latina, tendríamos que estar invirtiendo 4 veces más, es decir, tenemos que estar invirtiendo 200 millones de dólares por año, para estar en el promedio, ¿no? En el promedio, ¿no? Entonces, ¿y por qué un país subdesarrollado tiene que invertir? Que responda a Corea del Sur. Corea del Sur, 50 años atrás, era un país pobre, paupérrimo, diríamos así, sin recursos naturales. Ellos invirtieron en educación, invirtieron en investigación aplicada y hoy día es una de las potencias en el Asia. Es decir, sin inversión en investigación, sin inversión en educación, porque ambas van de la mano, realmente nuestro país no va a poder avanzar, ¿no? Ahora, una polémica frecuente es cuando los recursos son escasos, ¿hay que financiar todo tipo de investigación o hay que orientar la investigación a aquello que pueda tener una utilidad práctica? Yo sé que esto genera mucha polémica. Es una de las principales polémicas a nivel Paraguay, Luis. Pero, a ver, me gustaría escucharle un poco a Eduardo, porque es la única institución que tiene plata hoy para financiar. ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes? Además viene del sector empresarial. Bueno, esa es la gran disyuntiva, es esa. Si vamos hacia las... ¿Qué rango, qué sector de la ciencia es que queremos apoyar? Obviamente vienen los que dicen, no, tenemos que apoyar a la agricultura, porque es un país agrícola y se hacen grandes cosas y grandes adelantos. Pero el tema ya no es más el CONACYT, y esta mañana estuvimos viéndolo en una reunión de CONACYT que tuvimos, de acuerdo a la cantidad de gente que se dedica. Eso es lo que hace falta.
cuántos investigadores son de cada una de las ciencias que quieran. Por ahí viene más la necesidad, o sea, la posibilidad de invertir. Si tengo muchos ingenieros, van a traer más proyectos de ingeniería y se va a ir más plata para eso. El CONACYT está en el medio y tiene que... En un momento dado dijimos 10% para cada uno, después protestaron, no, más 20, más esto. Estamos recibiendo los proyectos y alimentando los proyectos así como vienen, sin hacer un direccionamiento hacia nada. O sea, lo que viene se financia. Claro. Claro. Que reúna los requisitos, obviamente, para ser financiado. Pero también el CONACYT ha propiciado la discusión de manera participativa con todos los actores de ciencia y tecnología en este país para la agenda de la ciencia para el Paraguay. Y en esa agenda se plantea trabajar por metas, no por sectores, ¿verdad? Donde un trabajo interdisciplinario, por ejemplo, una de las metas es tener ciudades inteligentes. Hoy en este país estamos, la mayor parte de la población vive en ciudades y los problemas de la ciudad es el problema del agua, el problema del transporte, el problema de la educación, el problema de la convivencia. Son factores que tienen que ser abordados de manera trans e interdisciplinaria. Entonces, lo que se plantea en la agenda de la ciencia, que tiene que ser discutida en su parte final por el CONACYT, es por metas, ¿verdad? Establecer metas. ¿Qué es lo que queremos? Queremos un país, una vez mencionaba el ingeniero Felipe, el tema de la producción de alimentos. Somos un gran productor de alimentos, entonces tenemos que hacer esa producción de alimentos respetando la naturaleza, respetando el medio ambiente y volviéndonos competitivos. Para mí es una cuestión de estrategia. Y ahí es donde estamos fallando, yo creo. Y me van a disculpar, ¿verdad? Pero la agenda es el primer paso. Es una forma de colocarnos de acuerdo sobre algunos puntos. Pero la ciencia fundamental es la que da el fundamento a todo. Básicamente, en otros países se crearon centros de ciencia aplicada y hoy en día ninguno existe. Solamente aquellos centros que han hecho ciencia fundamental existen. Y voy a dar un ejemplo. Queremos hacer agricultura de calidad, queremos hacer ganadería de calidad, necesitamos tener proteínas. Proteínas significa hacer ciencia fundamental. Hoy en día necesitamos tener mecanismos de física y química y biología muy elaborados para que podamos tener ciencia fundamental muy elaborada y muy de vanguardia para poder tener nuestra soja, nuestra carne, nuestra agricultura funcionando bien. Entonces, es necesario invertir ahora en lo que vamos a ver de aquí a 5 a 10 años. Eso se llama estrategia. Y la estrategia además es una cuestión que va un poco más allá. Yo creo que la universidad, el modelo de universidad está caduco, no funciona más. O sea, para el Paraguay que nosotros queremos ya no funciona. Para el Paraguay del pasado sí funciona, pero para este Paraguay ya no funciona. Entonces tenemos que modificar eso. Eso significa tener una estrategia de modificación en las universidades. Además necesitamos algunas universidades, por decir así, Encarnación, Concepción, Pilar, tal vez competitivas. Entonces tenemos que crear una estrategia para que ellos se vuelvan competitivas. No se van a volver competitivas por algo espontáneo así, ¿verdad? Y eso por un lado. Y finalmente nosotros necesitamos internacionalizar nuestra ciencia. Yo escucho mucha xenofobia al respecto, pero en realidad yo creo que traer un profesor extranjero ayuda mucho más a los paraguayos que enviar alumnos al extranjero. Nosotros necesitamos hacer las dos cosas. Hemos hecho becal, tenemos dificultades para introducir a los becal doctores dentro de los centros de investigación y dentro de las universidades. Y es una realidad. Los mismos proyectos después tienen continuidad y son proyectos aislados, vamos a decir así. Y eso todo falta de estrategia. La ciencia mundial está evolucionando de la ciencia, vamos a decir, de los institutos públicos a los institutos privados. Institutos privados que se encargan de buscar qué hace la ciencia fundamental y llevar eso a la industria. El Instituto Fraunhofer, por ejemplo, ¿verdad? Ese es su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos evolucionar nuestra estructura científica, nuestro CONACYT, nuestro CONICET, nuestros centros CONICET. Necesitamos crear todo eso y eso es una estrategia. Claro, justamente, perdón, sí. Es un crecimiento gradual. Es cierto que la Universidad Paraguaya se ha desarrollado principalmente como una institución de enseñanza. Ese es el perfil histórico de la Universidad Paraguaya. Y la investigación va tomando protagonismo recién en los últimos 20 años, un poco más a partir de la creación del CONACYT, y en los últimos 10 realmente cuando CONACYT inyecta dinero líquido para que la gente haga investigación. Por lo tanto, antes era muy difícil hacer investigación y a partir de los últimos 10 años, por poner un número aproximado, se ha hecho posible
y tenemos gente, bastantes personas hoy en día que son capaces de hacer una carrera de investigación, dedicarse decididamente a la investigación y producir productos de investigación. Y eso se ha visto reflejado en la producción científica que tiene la Universidad Nacional de Asunción. En los últimos 10 años, a raíz de eso, triplica su producción científica. Hace que hablamos de posicionamiento, la Universidad Nacional de Asunción, y hablamos de estrategia, coloca en su plan estratégico institucional como el primer objetivo estratégico el posicionamiento institucional en rankings internacionales. A raíz de eso, se ve un resultado que se ha dado bastante difusión en las últimas semanas, donde la universidad ha crecido, ha posicionado 20 lugares en 2 años. La única universidad paraguaya que aparece en el ranking mundial y una de las 5 universidades paraguayas que aparece en el ranking regional. Y eso es resultado de una inversión decidida del país en hacer investigación y de las instituciones en sumarse a eso. Entonces estamos viendo resultados a partir de eso y eso está impactando ya en el sistema educativo, en el sistema académico de la Universidad Paraguaya, no solo de la UNA. Allí hay universidades públicas interesantes como la UNI o la UNE que están teniendo un crecimiento importantísimo en eso y un consorcio de universidades públicas que están trabajando, buscando articular eso para que todos tiremos del carro. Porque acá no hay ellos o nosotros, acá Paraguay es el que avanza. Paraguay es cualquier institución que avance nos posiciona a todos como país. Y eso estamos viendo con claridad y con números que demuestran que eso está ocurriendo y que esa decisión país de invertir en ciencia y tecnología está dando resultados reales y tangibles que va a transformar este país decididamente en ese horizonte 2030. Ojalá lleguemos a esa posición de 400 que dice el Plan Nacional de Desarrollo 2030 en el mundo. Una de las formas de medir la actividad científica son las publicaciones. Claro. Y las publicaciones, por supuesto, en lugares indexados y todo eso. Y nosotros hemos duplicado las publicaciones en los últimos 5 años. O sea, eso es parte de lo que estamos hablando. Por supuesto, la ansiedad y lo que queremos y lo que hay por hacer es mucho mayor que lo que hicimos. Pero uno tiene que mirar también qué es lo que se está haciendo. Ahora, ¿cómo aplicar la ciencia que estamos desarrollando nosotros? Ese ya es otro problema. Y si bien es cierto lo que dice Cristian, que la ciencia básica también tiene que ser acompañada, lo que pasa es que a la gente le atrae lo que trae resultados. Cuando en el CONACYT comenzó el COVID, tiramos todos nuestros esfuerzos hacia poder hacer algo con el COVID y hemos descubierto una forma de un tratamiento y esos resultados son los que nos retroalimenta. Yo voy a decir una cosa, por eso que me parece espectacular este programa. No era conocido lo que se hacía el CONACYT. Este equipo sí, por supuesto, pero uno salía de eso y podía poder preguntar. Él, cuando vino la primera vez, cuando yo aparecí por el CONACYT, nadie le conocía. Y hoy ya estamos teniendo. Ahora, es un camino largo, es un camino de mucha ansiedad, pero que tenemos que llevar adelante. Porque lo que más me preocupa, y ahí voy a empezar a hablar sobre temas, estos fondos que estamos teniendo nosotros. Se van a agotar. No es que cada día nos dan menos. Claro. Los 3 últimos años nos han cortado. Con Cristian se participa en el FEI a las trompadas para poder decir que no nos corten más. El año pasado, cuando se hizo la última asignación, se hizo otra vez un recorte, no sé para qué. Pero cualquier cosa a esos fondos que teóricamente están blindados por ley, pero el que hace la ley la deshace también. Ese es el tema. En el presupuesto general de gasto de la Nación no existimos, ni como fondo para desarrollo. El CONACYT tiene creo que 25 empleados nada más en el fondo, en el presupuesto de gasto. Y lo demás vivimos de los proyectos. Cuando no hay proyectos, nuestros empleados estuvieron durante 4 o 5 meses con el Jesús en la boca, porque si no salía el nuevo proyecto, no había plata. Luis, para resumir un poco de cómo es la ciencia en Paraguay, para que la gente entienda, ¿verdad? Es como que tengamos un capital semilla eterno
y no haya fondos realmente estructurales y grandes que continúen en un plazo de 5, 10, incluso 20 años, ¿verdad? Y acá el problema central es básico. Falta institucionalizar la ciencia en Paraguay todavía. Hay 1.832 investigadores oficiales, de los cuales solamente la mitad se dedica a tiempo completo a hacer investigación en Paraguay. Y de esos 947, otra vez, la mitad nada más reciben los fondos del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores, el PRONI, ¿verdad? Que es el salario. Bueno, hoy aprobamos, ¿cuánto aprobamos hoy? 300. No, y se eleva entonces. O sea, es la primera, después de varios años, otra vez vamos a tener muchos investigadores. Pero acá hay que ser sinceros, y acá es donde desde Ciencia del Sur somos muy críticos en esto. El CONACYT está acéfalo en este momento. Desde noviembre del 2021 no tiene un presidente designado, ¿verdad? Y continúa el ingeniero Felipo, pero ahí te da la pauta de que el gobierno paraguayo no tiene un interés real en fortalecer sus políticas científicas y tecnológicas. Y ese es un problema grave porque significa que los chicos que hoy están iniciando su carrera de investigador, ya sea en la licenciatura o con sus programas de maestría y doctorado, no tienen hoy un futuro alentador, lamentablemente, en Paraguay, Luis. Y ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque muchos investigadores están asociados a 2, 3 universidades, centros de investigación, no se casan, por así decirle, no tienen la raigambre para hacer investigación, tienen que tener 2, 3 trabajos, 2, 3 empleos para mantenerse. Y esa es la realidad hoy del científico paraguayo. Es cierto, hace 20, 30 años el investigador o la investigadora del Paraguay era una persona quijotesca, que hacía con sus propios medios, con su propio dinero, investigación científica. Eso cambió desde la aparición del CONACYT en 1997 y recién tuvimos políticas científicas en el siglo XXI. O sea, las políticas científicas del Paraguay son de este siglo recién. Nunca nos habíamos preocupado de esto. Y es ahora, y nos viene la avalancha, nos viene la sociedad de la información, nos viene la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, y Paraguay no está preparado. Y eso es lo grave. Eso es lo grave porque nuestros maestros, nuestros profesores, y acá hay que ser muy críticos, pero también honestos, sin desprestigiar a nadie, lamentablemente nuestras universidades no están realmente produciendo ciencia de calidad. ¿Por qué estoy diciendo esto? Salvo excepciones, ¿verdad? Como los que están aquí y otros, no se está apuntando a eso. Sí hay producción científica, es cierto lo que dice el ingeniero Felipe. Sin el CONACYT iba a ser imposible hoy la ciencia en Paraguay. Pero el CONACYT es el ente rector nada más. Todo el proceso, todo el mercado, toda la sociedad se tiene que involucrar para que Paraguay realmente tenga políticas científicas mucho más adecuadas, rigurosas y por sobre todas las cosas que se cumplan, ¿verdad? Hoy los investigadores no tienen estabilidad. En muchos casos no saben cuándo van a cobrar su salario, por ejemplo. Y mucho de eso depende no solamente del CONACYT, depende del Ministerio de Hacienda. Muchos de los problemas en realidad no los puede solucionar el CONACYT, lo tiene que solucionar el gobierno central, aunque el CONACYT forma parte. Entonces, hay una frase que resume todo que dijo este año la doctora Fátima Merel, una de las principales científicas que tiene Paraguay, en el Festival Internacional de la Ciencia que organizó Ciencia del Sur, dijo: tenemos que ser conscientes que vivimos en un tiempo y en un momento particular. Somos de Paraguay y Paraguay no tiene tradición científica. Y eso nos condena, pero no nos delimita y no nos puede realmente acogotarnos para avanzar en este proceso. Hay muchas iniciativas. Son muy alentadores los trabajos que hay en la Universidad Nacional, por ejemplo, que la Universidad Nacional de Asunción, que es la principal. Me parece que hay un punto que colocó el ingeniero Felipo, que creo que debemos aclarar bien, sí, porque la teleaudiencia no desconoce de dónde vienen los fondos, ¿no? Y el ingeniero Felipe ha colocado, yo creo que el dedo en la llaga, ¿no? Los fondos que son para investigación son fondos que dependen de las compensaciones por cesión de energía de Itaipú. Sí. Y allí hay dos problemas, ¿no? El primero, que si es cesión de energía, en la medida que vayamos consumiendo más energía en nuestro país y cedamos menos energía a Brasil, se va a acabar. Entonces se va a acabar. Y el otro punto es que dependemos de las condiciones hidrológicas. Tuvimos un periodo de sequía prolongado, ¿no? 3 años, 2019 hasta prácticamente el año 2021, que redujo el caudal en el río Paraná y redujo la producción del producto, es decir, de la energía eléctrica que exportamos o cedemos a Brasil. Y eso se reflejó en el presupuesto porque hubo cortes. Y esos cortes se debieron también al hecho de que tuvimos menos recursos financieros provenientes de la cesión de energía, ¿no? Y eso es muy importante destacar. Así como está la ley, el día que dejemos de ceder energía a Brasil, vamos a quedarnos sin dinero, ¿no? Y allí está el punto que colocó el ingeniero Felipe, que es, y después el señor Quintana, ¿no? Que es el de que el gobierno paraguayo debe institucionalizar. ¿En qué sentido?
hacerse cargo de los gastos dentro de su presupuesto. Hacerse cargo de los gastos, es decir, transferir lo que es cesión de energía al presupuesto fuente 10, creo que se llama dentro de lo que sería el compromiso de Hacienda, es decir, comprometer recursos del Estado para eso, y la universidad también. Las universidades públicas tienen poquísimo dinero disponible para investigación. Es cierto que pagan los sueldos, pero aquí preguntémosle al director general. Son 400, 500 millones de guaraníes que tiene al año disponibles la Universidad Nacional para repartir o distribuir entre las unidades académicas para investigación, para ayudar como recursos adicionales a la investigación. Casi como un incentivo. Como un incentivo. Eso sí, hay que resaltar que la Universidad Nacional tiene investigadores dedicados de tiempo completo, 60 creo que son en total, pero debe aumentar. Hace no sé cuántos años tenemos 60 y lo aumentamos. Desde que se creó. O sea, desde que se creó prácticamente el rubro ¿cómo se llama? Investigador, docente investigador de investigación completa, ¿no? Prácticamente no ha crecido ese número, son 60, ¿no? Para 14 unidades académicas, ¿no? Entonces, el gobierno, a través de su presupuesto, debe comprometerse para la investigación científica. No existe discurso que ayude a la ciencia. El discurso no ayuda. Recursos materiales sí. Discurso no ayuda, pero recursos materiales sí. Ahora, yo veo que hay dos situaciones que no se registran en el país, que son clave para que la ciencia pueda tener financiamiento. El primero es que los científicos y las ideas no surgen de la nada. Obviamente tiene que haber un caldo de cultivo, o sea, se retroalimentan, ¿verdad? Eso significa que en las universidades, quien hace investigación, quien publica, debe ser quien tiene más prestigio y deben ser las figuras que sobresalen en la universidad. En nuestra universidad, lamentablemente, eso todavía no ocurre. Se dan los vínculos políticos, se dan... hasta hace poco era un cachivache a veces las publicaciones que se hacían desde alguna de las universidades, porque lo que manejaban la clasificación de esas publicaciones formaban parte de la misma rosca. O sea, teníamos todo un problema institucional que nos generaba las condiciones para producir ciencia. Pero además, el Estado, que es el que tiene que aplicar el conocimiento para resolver los problemas de la gente, está totalmente desvinculado de la academia. O sea, nosotros tenemos no sé cuántos municipios, más de 170 municipios, no sé cuántos municipios hay en el país. Y obviamente los municipios no tienen capacidad, no tienen profesionales para poder resolver problemas prácticos. ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos con la distribución de la basura? Para esos problemas la ciencia tiene respuestas. Esto se estudia, entonces no se inventa ni se improvisa. Pero el Estado no tiene conexión con la academia. O sea, nosotros estamos discutiendo por decir... Por primera vez hay algunos debates por lo menos, pero estamos discutiendo la matriz energética del país. Esto es vital en cualquier... Esto tiene que ver con la existencia de la nación, ¿verdad? Pero el debate político, la academia tiene una pobrísima participación, ¿verdad? Entonces, si no hay conexión, la gente no entiende para qué está la academia. Es un proceso gradual, Luis. Ha habido una mejora gradual en los últimos 10 años, venimos a decir, donde... se demuestra con resultados, como un poco dijo el ingeniero Felipo, la Universidad Nacional de Asunción, si buscamos en bases de datos como Scopus o Web of Science, que son bases de datos de publicaciones científicas de calidad a nivel mundial, la Universidad Nacional de Asunción ha duplicado su producción en los últimos 5 años, su producción histórica. Bueno, pero eso es cantidad o calidad. Me vas a responder después de la pausa. Calidad. No, cantidad y calidad, porque si no, no sale en Scopus. Si no, no se publica. Porque, por ejemplo, una cuestión que me van a responder después. Pero viene un premio Nobel de química y dice, bueno, yo me retiré, me jubilé de Alemania. Quiero ser profesor en la Universidad Nacional. Perfecto, puede entrar como ayudante de cátedra. Vamos a hacer la pausa y enseguida hablamos del tema. Allá por el 2002, la academia en Tailandia de marketing, estamos hablando de ciencias duras, de marketing, le acerca un proyecto al gobierno que estaba buscando cómo proyectar la imagen del país. ¿Qué teníamos? Estaban hablando de minerales, del comercio, y la academia le acerca un proyecto donde le dice: la comida tailandesa es extraordinariamente singular.
Y el gobierno pone un equipo de investigación sobre la gastronomía y proyecta como si fueran embajadas la creación de restaurantes tailandeses en el mundo. En 10 años alcanzaron el top 5 de la comida top en el planeta. Pasó a ser su marca país. Nosotros estamos hablando todo el tiempo de nuestra disponibilidad de energía eléctrica. El mundo va hacia la energía eléctrica. La matriz energética cambia la energía eléctrica indefectiblemente, nos guste o no nos guste. Más o menos por el 2040, 2050, probablemente el 50% del planeta se va a manejar con energía eléctrica. Y obviamente el que tiene energía eléctrica de fuente renovable es el top. Nosotros no tenemos un puto centro de investigación sobre el tema de la energía eléctrica. ¿Cómo se explica eso? El tema hoy principal para ellos es cómo conseguir acumular la energía, las baterías. Y hoy lo último es la batería de litio. El mayor depósito de litio del planeta está en Bolivia, acá en nuestra frontera. ¿Qué vínculo tenemos nosotros? ¿Qué acuerdo tenemos con Bolivia? Ninguno. ¿Cómo se explica eso? Y bueno, falta estrategia, justamente, falta visión. Bueno, es cuestión de trabajar, Luis, ¿no? Nosotros dentro de la Facultad Politécnica tenemos grupos de investigación en el área de energía y tecnologías verdes, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos justamente un trabajo de investigación de los chicos de Ingeniería en Energía, que la idea es la siguiente, si ver la posibilidad o viabilidad de traer el litio desde Bolivia, Chile o Argentina. Son los 3 países donde hay 40% de las reservas de litio en el mundo, ¿no? Hasta el Chaco paraguayo, por ejemplo, en el cruce, lo que sería el corredor bioceánico y la hidrovía Paraguay, y colocar allí una fábrica de baterías de iones de litio en diferentes configuraciones para bicicletas eléctricas, para motocicletas eléctricas, para autos eléctricos, ¿verdad? Y eso atraería también ensambladoras. En un lugar donde podemos tener comunicación o vamos a tener comunicación con los 2 océanos, ¿verdad? Y también con la hidrovía, que el costo de logística es mucho más barato, ¿no? En eso estamos nosotros enfocando algunos estudios dentro de la universidad, ¿no? Es decir, pero somos grupos aislados, vamos a decir así, ¿no? Es muy difícil dialogar con otros grupos de investigación, ¿no? Pero vamos a decir, no hay un centro de investigación en el área de energía, pero hay investigadores que están dedicando su tiempo a estudiar políticas energéticas, planificación energética y cómo transformar esa disponibilidad energética en desarrollo, ¿no? Es decir, en producto, ¿no? Hoy día estuvimos conversando allí con la gente de la UIP, hoy día, ¿no? Para presentar conjuntamente proyectos para el CONACYT, ¿no? Relacionados con eficiencia energética en segmentos industriales. ¿Por qué? Porque hay mayor inclusive confianza de parte de la industria con relación a los grupos de investigación del país. Antes, los industriales iban y exclusivamente compraban tecnologías externas, ¿verdad? Hoy día ya hay una porción, diríamos así, de confianza, digamos, y de grupo de investigación que son vistos por la industria o por la empresa local como proveedores de tecnología, ¿no? En ese sentido yo creo que tenemos que destacar que la universidad, conjuntamente con los recursos de CONACYT, han hecho posible ese crecimiento de la confianza. Pero, ¿hace cuántos de esos grupos están consolidados? Y estamos trabajando hace 10 años. Por eso. Hace 10 años. Es algo que está ocurriendo en ese momento. O sea, esa confianza que estamos ganando ahora es por esa. Pero están en solitario y con algunos recursos. Nosotros en Itaipú tenemos un centro de investigación que tiene un presupuesto que debe ser 3 veces lo que ustedes manejan. ¿Qué está haciendo ese centro de...? O sea, tendría que ser su proyecto. El parque tecnológico. Lo que yo creo que tenemos que hacer para ahora... hacer un autito eléctrico que presentan en la Expo cada 4 años. Lo que yo pienso que tenemos que hacer ahora es internacionalizarnos.
O sea, hay un mundo afuera para conquistar. Y ahí con la sociedad científica en su momento se presentó una idea, y yo escribí una carta, ¿verdad?, a Cancillería para establecer lo que es nuestra diplomacia suave científica. Sí. En nuestra embajada tiene que haber un científico que esté comenzando a hacer contacto, a hacer los negocios, porque es la forma de conquistar Como esos tienen mercados. otros países, Alemania, ellos tienen Exactamente, o sea, nosotros recibimos científicos extranjeros, enviamos a nuestros científicos ahora a hacer los Y le contactos querés con las sacar el universidades. seccionalero que está ahora, pobre gente. Bueno, allá me mataste, allá me mataste. Pero tal vez no. O sea, tal vez lo que necesitemos es que establecer un programa como el programa Jefferson en los Estados Unidos, en el cual los científicos podamos hacer diplomacia suave y los contactos a nivel internacionales. Inclusive, mira, antes de la caída de la Unión Soviética ya los científicos trabajaban juntos. Antes del problema chino ya los científicos trabajaban juntos, ¿verdad? O sea, eso llegó mucho antes que los cambios políticos y económicos. Y yo creo que ahora es un momento adecuado porque tenemos un semillero importante de personas. Se han formado ciertos grupos, estoy incipientes, el grupo que mencionó Victorio, hay otros grupos. Yo creo que el de matemática es un grupo fuertísimo, ¿verdad?, dentro del Paraguay, porque ha tenido una estrategia para crecer eso. Y hoy en día todo el mundo maneja ciencia de datos a nivel mundial y todo el mundo depende de eso. Y bueno, entonces hoy en día la matemática es reina, pero para eso tenemos que contactarnos. Y es la Necesitamos crear nuestra diplomacia. segunda área más productiva en investigación en la UNA, ese sector de investigación. Computación debe ser. Pero en ese sentido, este año nosotros la sociedad tocaba justamente ingenierías y matemáticas y fue una sorpresa que tuvimos 31 trabajos. Y Victorio estuvo en el jurado, o sea, 31 trabajos, 10 de trabajos de tesis de posgrado y 21 de grado. O sea, evidentemente va creciendo el número de investigaciones, ¿verdad? Ahora, el gran desafío que nosotros tenemos los próximos años es que, aparte de la cantidad, trabajemos en la calidad. O sea, estos años que ahora empieza el Prociencia 2, que tenemos hasta el 2027, es que busquemos tener una ciencia de calidad. Y en ese sentido coincido con Cristian, o sea, ese intercambio con los colegas de la región. Nosotros no tenemos contacto con universidades del norte de Argentina, en muchas áreas, en algunas sí, en otras no. Pero, o sea, trabajamos a lo mejor los mismos temas, tenemos los mismos problemas, pero cada uno a su aire, ¿verdad? Entonces, y lo mismo ocurre dentro de muchos centros universitarios dentro del propio país, ¿verdad? O sea, lo que realmente hace falta es una coordinación y generar esas sinergias que nos vayan a hacer aprovechar los pocos recursos, porque lo que tenemos que también es que estos recursos siempre son limitados y siempre van a ser limitados, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cómo generamos el semillero de científicos en un país en donde el 87 o el 90% no puede terminar una operación básica de matemáticas sin cometer un error? Eso es clave. En la encuesta nacional de percepción pública de la ciencia que hizo justamente el CONACYT en 2016, casi el 48% de los paraguayos decía que no le gusta la ciencia básicamente porque no entiende. Sí. Y es una realidad, no podés apreciar algo que no entendés. Y ese es un grave problema que tiene que ver no solamente con la industria científica, sino también con la educación y la cultura. Y históricamente este país es un país que apoyó decididamente el pensamiento mágico, por ejemplo, y no el pensamiento crítico ni el pensamiento científico. Entonces, por eso también estamos muy relegados. No es solamente aplicar un método para las ciencias químicas, para las ciencias matemáticas, no, es una forma de pensar también. La ciencia tiene que verse también como una herramienta para la resolución de problemas y no solamente como un conjunto de conocimientos que están ahí intocables, porque la ciencia finalmente no es eso. Pero ¿cómo, Eduardo? Él te preguntó cómo, yo te digo cómo. Las escuelas de matemáticas, las olimpiadas de matemáticas, las olimpiadas de física, las olimpiadas de química, el museo de ciencia. El museo de ciencia, que ahí tenés el Science Corner. Esos son los lugares donde la gente se acerca. Vamos a terminar en la primera pregunta que hace Luis. La cuestión es la educación. No, por eso la academia es la motivación. Sí, pero es por una cuestión cultural a la chica. Yo quiero poner también, hay que educar en el mismo sentido que estamos hablando. Es cierto, tenemos que criticar para mejorar, pero estamos mejorando. El ejemplo de los chicos, el CONACYT tiene un premio junto con la Embajada de Francia, que es un premio que se le da a los chicos de los colegios. Premio Curie. El premio de Madame Curie. Ese premio, estaba viendo, desde que yo estoy en CONACYT, ya 2 veces lo entregamos. Hace 3 semanas atrás lo entregamos. Recién estábamos comenzando con el embajador de Francia. Se presentaron 28 proyectos, cuando en 3 años atrás eran 4.
Y 28 proyectos de chicos de todo el país. Increíble. Voy a poner un ejemplo Nivel medio, para que... nivel medio. Para que se entienda. Estamos hablando de las escuelas. ¿Y esto qué es? Está un chico ahí con su proyecto, una mano de esas ortopédicas. ¿Y qué esto qué es? Y me dice, bueno, esta mano la tengo conectada a un software en la computadora y sirve para enseñar el idioma de los sordos. En vez de estar vos decir, bueno, la A, no, ahí está la computadora, pone A y la mano se mueve. En un chico de colegio, con las herramientas que tiene en el colegio, se ha hecho eso. Bueno, te pongo ese ejemplo como varios otros que entusiasman. A mí me entusiasma muchísimo ver cómo se puede hacer eso. Pero esto lo tenemos ahora después de no haber tenido nada. O sea, estamos dando los primeros pasos, estamos mejorando. Como hoy hemos aprobado, vamos a duplicar la cantidad de PRONIS. Duplicar. No, yo no tengo ninguna duda acerca de que estamos avanzando. Lo que me preocupa es la velocidad. Lentísimo. Bueno, o sea, esa es la realidad. Porque el resto del mundo está avanzando. O sea, nosotros hace 20 años venimos hablando de que tenemos la represa más grande del mundo, ahora ya no es la tercera, los chinos tienen las dos primeras. O sea, el problema es ese, mientras nosotros estamos dando 1 o 2 pasitos, el resto está corriendo. La UNESCO el año pasado sacó un informe sobre ciencia en el mundo y decía la carrera contra reloj para un desarrollo inteligente. O sea, esta es una carrera contra el tiempo. O sea, en ese sentido creo que es importante insistir, pero hoy en día tenemos el caso de que estamos cuestionando la transformación educativa. Lo que decía el ingeniero Felipe un poco con respecto a los chicos. Nosotros en la sociedad científica el año que viene cumple 10 años el Science Corner, que es financiado parte por la Embajada de los Estados Unidos. Es impresionante la cantidad de chicos que se acercan a la ciencia, que están convencidos de que la ciencia es una carrera que les puede permitir a ellos desarrollar todas sus capacidades gracias a esa experiencia. Entonces, esos modelos son escasos, pero son replicables. O sea, ya tenemos la experiencia en el país, pero obviamente hace falta tener una política que los decisores de este país tomen esa decisión finalmente de apoyar con presupuesto y con acciones. La capacidad existe, pero tenemos que tener las oportunidades para que eso se siga extendiendo y llegue a todo el país. Bueno, a mí lo que me parece es que la cartera de educación es la primera que tiene que caer en manos de científicos y de técnicos. Si nosotros tenemos hoy, a ver, los chicos con un teléfono celular tienen el debate geopolítico de la inteligencia artificial entre TikTok y todas las otras compañías norteamericanas. La disputa sobre cómo tiene que ser el modelo de sociedad está ahí en su teléfono. Pero paralizamos un pobrísimo proceso de transformación educativa porque aparece la palabra género en un texto que va a leer nadie, porque nadie va a leer el texto ese que saque después el MEC. Entonces, ¿cómo avanzamos? Es importante eso, lo del MEC, eso hay que entender, porque Paraguay funciona en un sistema. Al crearse el CONACYT se instituye el Sistema Nacional de Ciencia. El CONACYT es el protagonista, pero no es el CONACYT y la universidad nomás, no es el CONACYT y un centro de investigación. Hay todo un sistema donde el MEC es parte del sistema. El ANA es parte del sistema, el CONES es parte del sistema. Y que las universidades particularmente están muy atadas a ellos, porque por ejemplo la aprobación de programas de grado o de posgrado, y Cristian te va a decir seguramente porque lo ha sufrido, requiere, voy a decirlo bien, una mejor valoración de estas instituciones de la ciencia, en sus indicadores para que sea mejor valorada y para que promocione el crecimiento de la ciencia de nuestras instituciones, en todas, en las universidades, pero también los niveles de más abajo para que se incorpore ese modelo. Porque si algo en el sistema no encaja o aísla, atomiza las cosas, no va a progresar. Tiene que cambiar urgentemente. El CONE tiene que cambiar urgentemente porque eso está haciendo un atraso para la ciencia y para el crecimiento del Paraguay. Pero también tiene una cuestión cultural, digamos. Nosotros intentamos hacer, y vos sabés bien, Javier, intentamos hacer un concurso internacional, el primer concurso para traer a un profesor internacional. No pudimos, porque decía claramente que tiene que ser nacido en el Paraguay o con residencia permanente y no solo se puede hacer un concurso que dure, no sé, un mes. Y el concurso internacional significa abrir eso para que cualquier persona del mundo pueda venir a enseñar a leccionar al Paraguay, en un único cargo que teníamos, y no pudimos. Y es una cuestión cultural de proteccionismo.
Porque quiere decir que vos te vas a estudiar en el extranjero, la mitad de los profesores son todos extranjeros en España, en Claro, Brasil. la Acá no. universidad. Tenemos que proteger. Claro, lo que le Entonces, interesa es una es cuestión que sea la cultural. mejor gente que esté disponible, digamos. Exactamente. importa la Y nacionalidad. por otro lado, tener el otro que no te permite tener un sistema de currículum libre para que podamos enseñarle lo último que se está dando, porque tenemos que pedirle permiso a no sé quién, allá no sé dónde, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser ágiles con eso. Tenemos Claro, que conseguir yo lo mejor, coincido escuchar lo contigo, mejor. pero ¿qué hacemos con las ya 40 universidades de garaje que tenemos? Cerrémosla. Ese es el punto, Luis. Cuando decimos las universidades, estamos hablando de 54 que hay en Paraguay, ¿verdad? Y hay a lo mejor 4, 5, 6 que están bastante decididas a hacer ciencia, y las otras cómo estamos, ¿verdad? Entonces eso hay que sincerar también hacia A ver, pues, cuál es nuestro modelo Pero entonces, universidad Pero en el si país. se abre un sanatorio que nos reúne condiciones para poder atender la salud, se cierra. Si vos tenés una universidad que nos reúne condiciones, vos tenés que cerrarla. Es tan grave como, digamos, atender gente a la que no puede sanar. Le están metiendo cualquier cosa en la cabeza. Y encima sale con un título. Totalmente. Es peor todavía, ¿verdad? Y negligente. Y negligente, claro. Y después tenemos los casos de Y son, negligencia. las que obtienen, son universidades privadas, son las que obtienen autorizaciones del CONES mucho más fácilmente que las universidades públicas. Ellos en 2 patadas, como se dice vulgarmente, obtienen autorizaciones, habilitaciones de carreras y de posgrados. La Universidad Nacional de Asunción y las otras públicas tienen que estar luchando con el CONES, detrás del CONES todo el tiempo, para que se les autorice o se les habiliten las carreras, ¿no? Realmente lo que dice Cristian es cierto, ¿no? El CONES hay que revisarlo, hay que ver que sea efectivo y que realmente apoye a la educación superior, ¿no? Y no coloque obstáculos. Valore la actividad científica en la institución Es de así educación mismo. superior. Pero yo hace rato preguntaba, porque conocí casos, ¿verdad?, de gente que venía de afuera con una formación estupenda y decía, bueno, quiero enseñar en la universidad, ni siquiera por plata, porque convengamos que los salarios no son precisamente para volverse locos. Pero, y resulta que no, podían entrar, pero tenía que ser el asistente del asistente. ¿Cómo se explica Pero, eso? Luis, para Pero no también incluso los paraguayos que van a estudiar, incluso los de CAL, Claro, los de están Becal, teniendo ¿dónde problemas están? para que le reconozcan los títulos. Nosotros mismos, vos tenés tu título, el mío no están reconocidos. Eso es reconocidos por- absurdo totalmente. ¿Tu título no está reconocido? Por el CONES no. Bueno, sácate el micrófono y salí. Sí, porque, no, Luis, No, es sí, cierto, sí. parece simpático, pero los investigadores... Y ya los que tenemos se gradúan doctores afuera tienen formados que por pagar nosotros. millones. Sí, Tenemos él doctores también. formados por nosotros acá. Pero tu título de doctor Pero no está no reconocido. reconocen el CONES, ¿no? ¿Y eso El, por el qué? PRONI ¿Cuál sí es el reconoce. ¿Cuál es la explicación CONES de no. eso? Y porque... Burocrático, te- una tiene que burocracia coincidir el innecesaria, 70% una de lo que vos burocracia estudiaste afuera. innecesaria. ¿Cómo es? El 70% de lo que estudiaste afuera tiene que coincidir con lo que está acá. Y justamente lo que dice Cristian, como el CONES es una traba, entonces obviamente los programas no son lo suficientemente ágiles. Vos estás estudiando en una nave espacial afuera y resulta que tenés que venir acá a tratar de coincidir, que tu nave espacial sea similar a la bicicleta en la que nos movemos aquí. Esa es la realidad. Pero para no ir tan lejos, Luis, los becados de Becal, ¿cuántos de ellos realmente hoy están en nuestras principales universidades? Muy poca es la franja de esos graduados con maestría y doctorado en las principales universidades del mundo que hoy están enseñando. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Asunción, que es la principal del Paraguay, todavía se le pone trabas aquí a los científicos, a los investigadores, a los académicos paraguayos que se formaron afuera. Entonces, ¿qué motivo o qué van a pensar para hacer carrera en Paraguay? No tienen otra opción más que emigrar. Y lamentablemente seguimos sufriendo hoy en 2022 la fuga de cerebro de Paraguay. Y eso repercute en la economía, en la política y en la clase cultural y educativa que tenemos. Bajan la caña. Y a lo que se Los que queda. nos quedamos nos bajan la caña, ¿no? En el sentido de que somos paraguayos que estudiamos, hicimos nuestros doctorados hace ya 20 años, 10 años, 15 años, y venimos acá y nos encontramos con obstáculos burocráticos. Es decir, no reconocen títulos de doctores de universidades que inclusive están mejor ranqueadas que la UNA. Eso No pasa hoy, reconocen. Luis, en Paraguay. Eso Es pasa decir, hoy. tienen que hacer Es todo inaudito. una burocracia, hay que ir hasta la universidad donde uno se recibió, solicitar el certificado de estudios del año 1990 y tanto, del año 2000 y tanto, ¿no? Y traer acá. Eso realmente es un absurdo, y eso es la burocracia innecesaria. Totalmente. Y es un obstáculo a profesionales paraguayos que hicimos nuestros doctorados hace bastante tiempo, sí. Antes ¿verdad? que el Pero CONES. antes que el CONES. ¿Pero eso es puro torpeza o hay intencionalidad en eso? Claro que hay intencionalidad, Claro que porque sí. incluso viola la Constitución, porque para la Constitución Nacional, para el ejercicio profesional, lo que se necesita es el título de grado.
Los títulos de posgrado son meramente para uso académico. De ámbito académico. De ámbito académico, no es para el ejercicio profesional. Entonces, pero no importa, ¿verdad? O sea, no importa ni siquiera la Constitución. O sea, sencillamente vos tenés que ¿Cuántos años hace que existe el CONE? 5. Claro, pero 2014. 2014, 7. 2013 es la ley, ¿no? 2014. Salió y así como salió, arrancó y recién ahora está teniendo, está empezando a formar estructuras. Yo no lo puedo defender, no estoy en condiciones de defenderlo, pero en alguna medida veo que se mueven con primero reglamentos antiguos, segundo sistemas antiguos, y recién ahora tiene una computadora y está empezando a tratar de hacer las cosas. Estamos atrasadísimos. Esa es la verdad. Es parte de lo que decimos, la estrategia país, porque el CONE para pedir plata, para esto, para lo otro, ni sabe dónde está la cola, porque no es lo que puede ir a pedir. Tengo que hacer la pausa para tener una manera idea de qué prioriza nuestro Estado. Vos decías, 25 funcionarios tiene CONACYT, ¿verdad? En Fuente 10, 22 creo. 22. Bueno, porque un concejal municipal tiene 25. Para un concejal municipal. Tengo que hacer la pausa, ya volvemos. A la universidad. Nosotros seguimos hablando durante el corte y estamos hablando del financiamiento. Es notable cómo, y esto digamos ya no es un accidente, todos los países que consiguieron pegar el salto tuvieron una gran inversión pública. El caso de Israel es notable porque Israel, después de haber sido muy exitoso produciendo frutas y verduras en el desierto, y todo el mundo hablaba del goteo y le vendían ellos a Europa y lo que fuere, el gobierno se reúne, discute y dice, muchachos, vendiendo fruta y verdura no vamos a ir a ningún lado. O sea, todo muy lindo, pero esto no va para ningún lado. Y el Estado israelí hace una brutal inversión para que se instalen universidades con los mejores profesores del mundo, no importaba de dónde traían su título, para desarrollar tecnología. Y se abren las famosas startups estas, y hoy vos tenés el pendrive que es de producción israelí, o sea, ya es la inteligencia israelí. Los gobiernos toman una decisión, o sea, esa falacia de que el sector privado nomás es el que va, mentira, el Estado toma la decisión. Corea es producto de decisiones políticas. Dijeron, señores, vamos a desarrollar tecnología, vamos a hacer barcos, le dijeron a Hyundai, que era una empresa pesquera. Le digo, ustedes van a hacer barco. ¿Y cómo? Y yo le voy a conseguir el crédito y vamos a traer hierro del Japón y ustedes van a hacer barco. Y hoy es la mayor empresa de todo, ¿verdad? Nuestro Estado no toma decisiones de ningún tipo sobre ciencia. Bueno, CONACYT tenemos, pero CONACYT en realidad hay que decir que fue el impulso privado, sí. Eduardo. Si no, si era el Estado nomás no pasaba un carajo. Sí, es así. La ley de CONACYT se hizo en la UIP hace 25 años. Y la empujamos y tiene algo que no es única en el mundo. Eri es parte de nuestro consejo. En la mitad del consejo, hoy se distorsionó por cuando salió el ministerio del MITIC, pero la mitad del consejo es privado y la mitad del consejo es público. Y ninguno tenemos sueldo. No, es un trabajo. Pero, o sea, porque cuando hicimos el proyecto CONACYT, era en la época que había todos los consejos para ir, que la gente que tenía acceso a la política era nombrada en el consejo de distintas instituciones. Nosotros cuidamos de eso y creo que eso funciona. Funciona bastante bien ese equilibrio entre el poder privado y el poder público. Ahora, tenemos que realmente saber que el gobierno tiene que apoyar, porque si no fuera por lo que se hizo, por esa ley que sacamos y que la sacamos después en el Parlamento y por los fondos del FEI, no existe. Y es lo que estamos hablando todo en común, o sea, porque no hay mentalidad. Nosotros por eso es que hoy el CONACYT, y te voy a agradecer públicamente, no sé si es tu competencia o no, pero hay 2 diarios que nos dan una página gratis para promocionar la ciencia. Si no fuera por eso, ni eso se enteran, porque dentro de los fondos del CONACYT, ni uno ni otro está para pagar un aviso en el diario. Pero eso es lo que estamos, por lo menos eso es lo que yo encaré, porque desde afuera veía de la falta de necesidad de conocimiento de lo que estamos discutiendo. Este programa es importantísimo, pero debería haber otros para que la gente siga entendiendo. Nosotros tenemos un programa también en el canal del Estado, pero lunes a las 9 de la noche,
Venga, canal público aparte. ¿Me entendés? El canal público ni te cae el botón cuando vas Y apretando. acá cuando venden vacas se ve más que lo que es el canal público. Así que... Por eso. Pero algo estamos haciendo y por eso estamos acá, ¿no es cierto? O sea, estamos haciendo algo. Él es la única publicación que yo sepa que existe a nivel nacional para que se ocupe un poco de esto y ha progresado mucho, por lo menos lo que yo conozco. Ahora, hay modelos exitosos. Hace rato hablamos, porque esto es muy importante, pero si no, pues parece que las cosas luego digamos, no va luego a funcionar. Y sí hay, digamos, trabajo coordinado del sector privado, del sector público, que ha generado renta. Y el sector, vos hablabas, por ejemplo, del sector cárnico, ahí hubo un trabajo en la academia, que es un trabajo fabuloso, ¿verdad?, para desarrollar tecnología. Y ha pasado también en el sector agropecuario, que es, digamos, el que tiene probablemente un antecedente, digamos, anterior, que ya en la década del 80, con el programa del algodón, ¿verdad? El Revapé, no sé cuánto se llamaba, sí, que fue un éxito en su momento, ¿verdad? Pero más desapareció la producción del algodón y entró la soja. Pero, digamos, hemos desarrollado tecnología que ha aplicado el sector privado. Y con esa misma fórmula que mencionaste del caso de la comida o de la cocina tailandesa, ¿no? Que lo aplicó Perú también, ¿no? La cocina peruana también. Creo que ahí fue más un esfuerzo del sector privado realmente, ¿no? Que es sector privado, academia, gobierno, que son las tres aristas del triángulo, diríamos así, de Sábato, ¿verdad?, que se refieren al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Entonces, no podemos olvidar esos tres vértices, ¿no? Que serían gobierno, sector productivo y academia. Pero en Paraguay, los tres desconectados, ¿no? Y acá se mencionó algo al pasar. Yo estuve hace 15 días en Santiago de Compostela, la reunión de ministros de ciencia del mundo, iberoamericanos. Se hablaba de la diplomacia de la ciencia. Bueno, es la primera vez que escuchaba. Sí. Eso es fundamental y está tocado dentro de los puntos principales para ahora. Ahora, no quiero criticar a nuestra Cancillería, pues yo estaba solo como un perro y todos los otros ministros tenían al lado el embajador, tenían al lado al cónsul, tenían al lado, o sea, ahora yo hablé con el canciller, le expliqué y bueno, me dijo que vamos a ver cómo hacemos, pero es todo otra vez una mentalidad de desarrollarlo. Qué notable, ¿no? Es la falta de cultura geopolítica. Pero es por la falta de cultura desarrollo de la vacuna. ¿Ustedes recuerdan alguna batalla geopolítica como fue el desarrollo de la vacuna? Entre los chinos, los laboratorios de Estados Unidos, los rusos. La guerra fría de las vacunas fue increíble. Los taiwaneses que desarrollaron parte de las pruebas de sus vacunas hicieron en Paraguay en el hospital de clínica. Por fin nos sirvió algo, ¿verdad? Nuestra vinculación con Taiwán. Buscando esa internacionalización de la que habla y que va a tener que transformar culturalmente muchas cosas de las que estamos hablando. Y lo peor es que yo me puse a pensar, y lo tengo como uno de los planes, que acá desarrollar ciencia es mucho más barato. Cierto. O sea, si cualquiera de las grandes empresas suizas de medicamentos viene y monta acá con un cuarto de su valor, traen un técnico que gana $10.000 por minuto, pero después estamos todos nosotros que estamos dispuestos a trabajar por un décimo de eso. Pero eso fue lo que hizo Chile. Montó un programa para atraer centros de investigación de excelencia a Chile. Y gracias a eso vino el INRIA, que te acuerdas que te mostré yo. El INRIA de Francia, que es un centro de investigación muy importante, tiene algo así como 9.000 investigadores, todos doctores, y además tiene startups, spin-off y todo ese tipo de cosas. Ellos fueron a Chile y montaron INRIA Chile a través de un programa de atracción de centros de investigación de primer nivel. Lo mismo ocurrió en Brasil. Entonces, nosotros tenemos que tomar la iniciativa de crear esos programas. Tenemos, o sea, yo creo que Prociencia, parte de eso tiene que ser traer esos centros de investigación al Paraguay. ¿Por qué? Porque traer otra vez es mucho más barato que enviar la cantidad de gente para trabajar allá. Entonces comenzamos ese vínculo, digamos. Lo que yo digo, quiero hacer maquila de ciencia. O sea, que vengan aquí investigadores, uno,
y trabaje con 10 de los nuestros, mucho más barato, y desarrollamos para quien sea en el mundo. Pero eso nos da expertise y eso da lo que están llevando adelante para poder levantar el nivel, porque si no, yo lo veo como eso que dijimos al principio, muy preocupado, que se nos va a cortar los fondos de Itaipú y chau, che. El 76% de la inversión en ciencia es del ámbito público, ¿verdad? Y especialmente el CONACYT, como estamos diciendo. Y la Universidad Nacional de Asunción también es quizás la universidad que más invierte en ciencia, por más mínimo que sea ese monto, es la que más. Pero también incentiva la cultura científica. Por ejemplo, los que somos de la universidad pasamos por un programa que se llama Jóvenes Investigadores, de la UGM, que es un grupo del Mercosur, ¿verdad? Y bueno, y ahí ya tenemos nuestro primer contacto. Y si se nos da un pequeño viático, un viaje regional, ¿verdad?, donde presentamos nuestros trabajos científicos, y así se empieza, pero se queda otra vez en eso. Y me refiero específicamente al ámbito de los jóvenes investigadores, ¿verdad?, porque muchos quieren hacer ciencia en Paraguay, Luis, muchos y muchas quieren hacer ciencia en Paraguay, y entre paréntesis, la ciencia en Paraguay tiene rostro de mujer, hay más científicas que científicos, y todos estos datos que estoy diciendo están en los indicadores del CONACYT del 2021. 2 de cada 3 estudiantes universitarias en Paraguay son mujeres. 50% de los que tenemos registrados como investigadores son mujeres. Y aparte de esta cuestión de género y de la juventud, ¿por qué lo hago muy puntual, Luis? Porque esta es la generación que realmente va a tratar de institucionalizar la ciencia en Paraguay. ¿Por qué digo esto? Porque los que nos antecedieron, como la doctora Fátima Mereles, el doctor Cubilla, el doctor Esteban Ferro, que son héroes y heroínas de la ciencia en Paraguay, dejaron plantado ese pensamiento científico que teníamos que hacer algo más que educarnos, de tener un título, sino que teníamos que buscar la verdad. Porque ¿qué es la ciencia finalmente? Es la búsqueda del nuevo conocimiento, ¿verdad? De entender qué es lo que nos está rodeando, pero a diferencia de otros tipos de conocimiento, es un conocimiento mucho más riguroso, mucho más acabado, mucho más debatible y mucho más riguroso, ¿verdad? Entonces, si es que nuestra sociedad nos empieza a involucrar, si es que no apoyamos más decididamente a los jóvenes investigadores, por ejemplo, la UNA, que otras universidades públicas en los últimos años ya están replicando, y eso es grandioso, ¿verdad?, que otras universidades públicas en el interior del país también despierten este interés por la ciencia. Si no empezamos a valorar, vamos a perder. Pero no vamos a perder solamente en capacidad humana, en recursos humanos, no, vamos a perder como país. Si no empezamos a ver a la ciencia como un tema serio, que los políticos empiecen a hablar de ciencia, que el gobierno realmente pueda hablar de ciencia, pero hablar de ciencia, así como decían, es invertir. La ciencia no es barata, eso es categórico, pero se necesita esa inversión pública. No importa qué ideología tengamos, si son de izquierda, derecha, centro, no. Acá se necesita la inversión pública primero para poder tener puntapié para el desarrollo económico. Y hay un dato importante que yo percibo ahora, yo que vengo del mundo empresarial, no hay celo de competencia. O sea, vos hablas con un centro de investigación y le decís, queremos trabajar con ustedes. Yo le estuve hablando a la gente en Bilbao, ningún problema. Y podemos hacer eso, ningún problema. Y podemos venir acá, ningún problema. O sea, no es como en el campo privado donde nos arrancamos los ojos por la competencia, que yo no quiero que me copie, pero en este mundo no existe eso, lo que yo percibo, ¿no es cierto? Y me ha llamado mucho la atención y veo que es muy fácil llevar adelante, pero hay que hacerlo. Obviamente cuesta tiempo y dinero, todo. Pero tenemos que hacerlo. Pero yo creo que hay juntas de lanza es fundamental. Nosotros tenemos un programa de más de 16 años funcionando, que es el programa de jóvenes investigadores, donde en los últimos años estamos atendiendo unos 200 jóvenes que participan de ese proceso de formación. Son estudiantes de grado o recién egresados de la UNA, que participan de un proceso donde ellos presentan un trabajo de investigación, compiten y eso los clasifica a participar de una jornada regional en una red de universidades que se llama AUGM, donde compite con otras 40 universidades de la región. Y en ese proceso hemos formado más de 2.600 jóvenes en todos estos años. Y justamente esa jornada se va a hacer el año que viene otra vez en Paraguay, en el mes de octubre posiblemente, donde la UNA va a ser sede de la jornada regional de jóvenes investigadores, y esperamos traer unos 1.000 jóvenes investigadores y profesores, tutores, evaluadores también, que van a venir acá y van a convertir a Paraguay en el epicentro de la investigación juvenil regional. Entonces nosotros estamos comprometidos con eso, lo estamos haciendo.
Creo que son 4 universidades públicas que participan, son todas universidades públicas, 4 paraguayas las que participan de eso. Pretendemos que en la jornada del año que viene todas las universidades públicas paraguayas ya estén incorporadas en esa red de investigación que está dirigida en esa iniciativa principalmente a jóvenes, pero también apunta al intercambio docente, al intercambio de estudiantes, becas y demás, para que la gente pueda formarse en ciencias. Te puedo hacer una manifestación de deseo. Sí. A mí me gustaría que la agenda pueda realmente fortalecer a estos centros y grupos que se han formado y que están más o menos consolidados, porque ellos van a ser la punta de lanza para abrir los nuevos mercados. Por ejemplo, el caso de Antonieta Rojas, por ejemplo, con el tema del CEDIC. Eso es realmente fuera de serie. Hoy en día ya está a nivel mundial, se está moviendo. El mismo grupo de ustedes, los elementos energéticos, hoy en día están, digamos, necesitan un recurso para consolidarse, o el de matemática o el de física altas energías. Hoy en día tenemos pequeños grupos, pero ya están ahí los tipos comenzando a competir a ese nivel. Y lo que se necesita es un programa de apoyo a eso, ¿verdad? De hecho, puedo decir aquí que tenemos un megaproyecto que estamos haciendo con el CEDIC, ¿verdad? La Universidad Nacional, el CEDIC, CENEPA también, ¿verdad? Que es para hacer la liberación de mosquitos con Volvaquia en Asunción, ¿verdad? Y estamos luchando. ¿Qué es eso? Explícame porque... La Volvaquia es una bacteria, que usan, es una infección que se le coloca al mosquito, ¿verdad? Al mosquito CENEPA, con CENEPA se hizo se cultivaban esos mosquitos, los mosquitos paraguayos se enviaban al extranjero y se infectaron los huevos, ¿verdad? Entonces tenemos el mosquito paraguayo, los huevos del mosquito paraguayo infectados con esa bacteria. ¿Qué hace esa bacteria? Ocupa un lugar dentro del mosquito, como en el estómago, y evita que se transmitan enfermedades como Zika, dengue, chikungunya, fiebre amarilla, malaria, ese tipo de cosas. Lo neutraliza como vector. Una vacuna. Sí, es como una vacuna, diríamos así, ¿verdad? Una para el mosquito. Sí. Hace un mosquito aburrido. Y en combinación con otras técnicas permite esterilizar al mosquito y disminuir las poblaciones de ciertos vectores especialmente vinculados a transmisión de enfermedades. Entonces vamos a comenzar el primer experimento. Y eso para mí es así. Es la injerencia de la ciencia en la vida y eso. ¿Cuántas pérdidas tiene la industria o la sociedad paraguaya por culpa de esas enfermedades? Millones. Y nosotros ahora vamos a hacer vamos a entrar fuerte en eso, ¿verdad? El tema costo-beneficio que a veces se discute, ¿verdad? La ciencia es cara, es cierto. Yo recuerdo el enorme debate que tuvo en su momento Bill Clinton cuando consiguió el financiamiento para completar el mapa del genoma humano. Costó una fortuna. Solamente un estado como el de norteamericano podía haber financiado eso. El 80% de todo lo que está produciendo la industria farmacéutica, principalmente la norteamericana, se basa sobre lo que fue el desarrollo del mapa del genoma humano. No hubiésemos tenido la vacuna que tenemos ahora jamás, sin esa inversión previa. Tratamientos, todo lo que está haciendo. Una gran inversión de recursos financieros. Estamos hablando, le costó lo que le costó mandar al hombre a la luna, más caro. Pero bueno, los resultados después están a la vista. Lamentablemente estamos en plena campaña electoral y creo que hasta ahora no se le ha escuchado a ningún candidato hablar de ciencia. Y ahí hay una cuestión que es importante. Hoy tenemos un proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados, que es la ley del investigador, que justamente lo que busca es consolidar esos fondos y establecer como una política pública en investigación. Estamos esperando que el Senado complete el proceso del estudio y se pueda aprobar definitivamente para que a partir del 2027, cuando ya no contemos con estos fondos del Prociencia 2, se pueda seguir pensando en consolidar y en aumentar la ciencia paraguaya. No, estamos más preocupados con la transformación educativa, ¿verdad? Entonces, todos están haciendo. Pero eso también es un problema científico, ¿eh? Claro. Totalmente. Porque si vos enseñás biología en la escuela, ahí tenés toda la fauna completa, tenés partenogénesis, o sea, tenés reproducción asexuada y todo. O sea, ¿qué va a venir a decir? No me compliques el programa, Cristian. Pues tengo que hacer una pausa más, ¿verdad? Una última pausa. Brevísima, ya volvemos. Bueno, me quedan 3 minutitos. Ustedes se dan cuenta de que, primero, hay mucha gente preocupada con el tema de la ciencia. Hay mucho que se hizo en este corto tiempo, un gran esfuerzo y hay resultados. Hay resultados. Yo decía, el problema es que como venimos de tan atrás y como el mundo está cada vez más acelerado, entonces, bueno, las distancias se nos van haciendo, digamos, demasiado grandes, ¿verdad? Pero vamos avanzando. Me quedan 3 minutitos. ¿Cuál sería, digamos, la prioridad absoluta hoy? ¿Qué tendríamos que hacer para no perder este ritmo ahora?
consolidar la institucionalización de la ciencia. Yo también creo. Básicamente eso. ¿Y eso qué significa? Dotarle a los investigadores de leyes que le puedan proteger en sus laburos, de dotar a los investigadores de recursos y sobre todo, y lo más esencial, la libertad académica. No direccionar la investigación que tienen que hacer los científicos y las científicas de este país. Y sobre todo escucharle a los niños y niñas. ¿Por qué? Porque como dice el doctor Cubilla, uno de los principales científicos de este país, todo estudiante, todo niño, toda niña es un potencial científico. Ya te lo dijo. ¿Ya está? Eduardo. A nivel Sí. Estado y también dentro de las instituciones. No solo a nivel ley y demás, sino que también eso tiene que aterrizar dentro de las instituciones que están vinculadas a la actividad científica y tecnológica. Yo creo que hay que mudar el sistema científico y académico de las universidades y crear o fortalecer los centros de investigación que existan del Paraguay. Y ahí también ustedes nos pueden ayudar mucho, que son formadores de opinión, en generar una cultura científica en la sociedad paraguaya. O sea, necesitamos eso, porque si no, es muy difícil que los decisores finalmente opten por querer apoyar a la ciencia. Se nos acabó el programa y no hablamos que hay que separar ciencia de innovación. Sí. Sí. Aunque son parientes y uno es consecuencia del otro. Porque ahora se puso de moda la innovación. O para innovación llamar por teléfono y cualquiera te hace. Pero, y realmente todos los ministerios tienen, es como cuando la ayuda social, cada ministerio tiene un departamento para ayuda social. Ahora, para investigaciones, hasta todo, para innovación. Lo cual es muy bien, es muy bueno y es importante y trae resultados rápidamente. Pero es diferente a la Claro. ciencia. Aparte, no hay innovación, Entonces, sino hay investigación. lo que propone él y lo que todos estamos de acuerdo, cuidado, que yo ya tuve discusiones con diputados, cuando le hablo de eso y me dicen, no, pero eso es innovación. No, pero innovación, no es innovación. Innovación es inmediato, resultado. Es cierto, el CONACYT está haciendo un trabajo de innovación excelente con un resultado inmediato. Hemos sido premiados por el BID y nos quieren ayudar más para eso. Pero es otra cosa. Porque la innovación es la aplicación de la ciencia, claro, o es la aplicación de cualquier otra cosa. Pero si no hacemos ciencia profunda y ciencia de desarrollo, se nos acabó que innovar. Hay que comenzar por las universidades. Es lo que clave. Tenemos. ¿Sí? La médula y acelerar el proceso de colocar a la investigación en un lugar, en el sitial que se merece en las universidades públicas y privadas. Hay que acelerar ese proceso, ¿no? Si no cambian las universidades, yo creo que va... las instituciones también. Hay que entrar ahí. Bueno, se me fue el tiempo. Yo les agradezco muchísimo. Me encantó el debate. Ojalá todos los días tuviéramos debate de este tipo y no pelotudeces como la transformación educativa. Gracias, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos. Que tengan todos un feliz resto de programa.